Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy les traigo este diseño de aretes a crochet. Miren qué lindo. Es muy fácil de tejer como siempre. Espero que se animen a tejerlo. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que estés pendiente cada vez que suba un video nuevo. Así que comencemos. Miren, vamos a utilizar este hilo rosadito, un hilo de algodón número 8. Vamos a utilizar agujetas 0.75, bases, tijeras. Vamos a utilizar el endurecedor que preparo a base de pegamento. Ya tengo el video, el tutorial de cómo lo preparo en el canal para que puedas ir a verlo, en caso de que es la primera vez que me visites y no sepas cómo lo hago. Así que por allá está el video en la lista de reproducción de aretes. Así que comencemos. Vamos a hacer anillo mágico. Anillo mágico. Vamos a subir con 3 cadenetas y vamos a hacer el punto piña. Si no recuerdo el nombre, yo espero que sea ese. El caso es que miren el punto. Entonces, 2, bueno, ya van 3 con la cadenita. No lo cierro. 3, 4 y 5. Entonces ahora vamos a tejer 10 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una lazada y repetimos lo mismo. 5 puntos sin terminar. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora cerramos todo. Repetimos lo mismo, 10 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente, mismo punto. 1, 2, 3, 10 cadenetas y repetimos lo mismo. Vamos a tejer 8 pétalos de esos. Vamos a hacer y llevo 3, faltan 5. Seguimos tejiendo y volvemos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora cerramos aquí.
punto deslizado. Entonces vamos a hacer punto deslizado hasta la cadenita número 3. Me quedó bien apretado. 1, 2, 3. Entonces, ahora voy a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en la cadenita número 3 voy a hacer un medio punto. Número 3 comenzando aquí. Comienzo a contar de aquí hacia allá. 1, 2 y 3. Medio punto. Tres cadenitas. Y vuelvo a repetir lo mismo. 3. Medios puntos. Tiene que ser 3 desde aquí hacia arriba y 3 desde ahí hacia arriba. Entonces, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. 1, 2 y 3. Ahí. Un medio punto. Ahora repito aquí 3 cadenitas. 1, 2, 3. Cuento 3 cadenitas. 1, 2, 3. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se dan cuenta que una secuencia comencé con 8, aquí con 3, aquí con 8, 3, 8. Y tenemos que poner el medio punto en la tercera cadenita. Uno, dos, 3. Así seguimos. Volvemos ahora cuando terminemos aquí. Vamos a hacer punto deslizado en este medio punto aquí. Miren. Ahora vamos a hacer la última vuelta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzo para acá. 3. 1, 2, 3. Aquí 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así vamos a seguir tejiendo y volvemos ahora. Ya este es el último, 3 medios puntos. Aquí. Punto deslizado y terminamos. Aquí está. Miren que. Entonces, vamos a ponerlo aquí, donde está el otro. Mi bandeja. Voy a dejar secar. Mi horno, como yo digo. Volvemos ahora, cuando seque. Miren cómo quedó. Si necesitan que quede mucho más firme, miren, este no quedó tan firme, pero tiene la forma. Pues lo podemos poner otra vez antes de ponerle la base del arete. O ponerlo más puro. Este es el resultado. Vamos a ponerle la base. Pueden ponerlo aquí, aquí, donde ustedes quieran. Yo lo voy a poner aquí. No sé. Vamos a ver. A mí me gustó el resultado. Espero que ustedes también. Es un encaje. Suscríbete a este canal. Comparte el video para que pueda llegar a más personas.
De esa manera me apoyas y el canal sigue creciendo. También puedes dejar un me gusta y un lindo comentario si te gustó el video. Así que sin más que decir, gracias y nos vemos en una próxima. Bye bye.